Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad voy a dar respuesta a una de las consultas que una suscriptora me realizó. A propósito de las primeras expediciones al nuevo continente, Todorov dice que se trata del verdadero descubrimiento del otro. Los naufragios de Álvar Núñez se trata de un texto excéntrico respecto a otras crónicas indias. Con eso en cuenta, me podría explicar por qué puede entenderse a Álvar Núñez como un mestizo cultural y cómo es su relación con ese otro. Al principio estuve tentado en contestar que sí, que Álvar Núñez era un mestizo cultural, dado que vivió mucho tiempo con los indios. Tuvo bastante contacto de sus costumbres y tuvo la mirada profunda para entenderlos en muchos de sus comportamientos. Sin embargo, al tratar de cómo explicar esa relación con el otro, confieso que me quedé sin elementos de juicio. Realmente no sabía a qué se referían pues estos diversos conceptos. Aproveché que la misma pregunta ya tenía pistas sobre cómo entenderla. Me pareció que era una pregunta muy interesante, por lo que busqué el libro Todorov, La conquista de América, el problema del otro. Es un libro filosófico que se pregunta sobre el entendimiento del yo frente al otro. Y justamente el autor dice, y en este libro alternarán, algo así como en una novela, los resúmenes o visiones de conjuntos sumarias, las escenas o análisis de detalle llenas de citas, las pausas en las que el autor comenta lo que acaba de ocurrir y claro está, frecuentes elipsis u omisiones. Pero ¿no es ese el punto de partida de toda historia? Y entonces, como el autor mismo lo plantea, el conocimiento del otro se puede dar ejemplos a través de innumerables casos. Él en particular escoge el del descubrimiento de América por su novedad y por el impacto tan grande que tuvo. Entonces, a través de lo que es el descubrimiento con Colón, la posterior conquista con Cortés, va a desarrollar los conceptos de entendimiento del yo con el otro. Allí también nos muestra las distintas esferas del conocimiento, donde está la parte natural, la parte geográfica, la parte física, por decirlo así. Luego está la parte divina, que es nuestra relación con los entes no físicos, como son las divinidades, los santos, nuestros ancestros, nuestros muertos y demás. Y finalmente está la esfera humana, que es nuestra relación como comunidad. Así pues ya entendemos cuál es el planteamiento del problema. Tenemos un yo, que yo me lo imagino como cuando vamos de turismo o vamos a otro lugar, vamos a ese otro sitio y descubrimos un mundo nuevo. Sin embargo, aquí me parece que se plantean unas diferencias fundamentales y es que la relación entre el yo que viaja es muy diferente al yo que está y es descubierto. Hay una relación de poder que no se debe dejar por fuera. Y precisamente en ese ejemplo tenemos a Colón, que viaja de un lado al otro, y en sí mismo, a pesar de que se da un encuentro entre los dos mundos, es diferente la concepción donde él ya tiene un entorno, Colón ya tiene un entorno y un conocimiento de su lugar natal que le permite compararlo con el nuevo descubierto. Mientras que los descubiertos en realidad no conocen mucho, solamente ven a esos visitantes, pero más allá de su presencia físico y los adornos o cosas que llevan, no tienen mayor conocimiento. Ahí ya hay un primer rasgo de diferencia entre la comunicación entre estos dos. Y esta relación de poder puede causar que en el caso de Colón no pueda entablar una relación con el otro que le permita conocerlo a profundidad. Siguiendo con la analogía de cuando vamos a viajar por el mundo, a conocer una nueva ciudad, el que viaja tiene esa oportunidad del autodescubrimiento
a través de esa comparación de las diferencias entre lo que visita y su hogar. No así el que es visitado, porque él sencillamente recibe una nueva persona, la atiende, puede allí descubrir a esa persona, pero no va a tener tantos elementos de comparación como el que viaja. Luego nos presenta a un Cortés, donde él está en situaciones muy similares, pero tiene una diferencia fundamental, y es que como él va atrás de un objetivo y con el fin de lograr ese objetivo, logra la ayuda de intérpretes autóctonos, de personas que están allí y que por tanto las necesita para lograr su meta. Entonces va a entablarse una relación donde ya la relación no es tan indiferente ni tan pedante, por decirlo así, sino que se atenúa y le da la oportunidad de conocer un poco más a estos otros. Sin embargo, siguiendo con la relación entre estos dos mundos, se ve que si bien en Colón era el sujeto, Colón, que descubre un objeto y nos ve como objetos a estos nuevos habitantes, en Cortés realmente ve a estos nuevos como unos entes, unos objetos, que solamente es necesario conocerlos en cuanto a herramientas para su fin. Y es importante destacar la parte que se involucra en el poder, en la relación de poder, que precisamente por eso se empiezan a encontrar más mestizos culturales, es decir, estas personas que logran entender esta relación entre los dos sujetos, de parte de los vencidos, de los conquistados, más que de los conquistadores. ¿Por qué? Porque ellos, al ser sometidos, tienen que absorber toda esa nueva cultura con el único fin de sobrevivir, mientras que los conquistadores, pues en su superioridad, van a imponer las cosas, y al imponerlas se niegan la oportunidad de conocer y por tanto de entablar esa relación. Precisamente el autor nos presenta varios de los mestizos culturales, como Malinche, que fue la que ayudó a Cortés a comunicarse con los diferentes caciques o con los diferentes líderes de las comunidades que conquistó. Luego el autor nos va a presentar los casos de Fray Bartolomé de las Casas, donde el mestizaje se da más por afinidad, por esa empatía que él logró entablar con los indios y por su preocupación por su destino. Sin embargo, aquí también la relación de poder está muy marcada, ya que en su actividad evangelizadora de las Casas se siente superior y sabe que va tras del objetivo de evangelizar. Ya en este caso de las Casas, la relación no es de un sujeto con un objeto, sino que aquí sí ya es sujeto a sujeto. Y por eso dice, ahora bien, solo cuando hablo con el otro, no dándole órdenes, sino emprendiendo un diálogo con él, le reconozco una calidad de sujeto, comparable con el sujeto que yo soy. Sin embargo, las críticas que le haría al autor con respecto a lo que plantea de las Casas es que es inevitable que de las Casas se salga de su cultura, de su entorno, y que precisamente estas comunicaciones que están allí planteadas están bajo el estilo y en el entorno de dominio. Por lo tanto, tiene que hablar ese lenguaje y esa estructura que está allí planteada. Es imposible que él desconozca su cultura, que él desconozca su entorno y su época. Luego el autor nos presenta otros personajes como Álvar Núñez, cabeza de vaca, que es precisamente, yo creo que porque se planteó la duda y lo que quiere profundizar el suscriptor que me hizo la pregunta. También está Durán, quien fue un español que vivió desde los 5 años en México, y Sahagún, que es, digamos, el autor lo plantea como el maestro etnólogo, que sí logra compenetrar y entender muy bien al otro yo de la cultura mexicana. Y a través de estos personajes nos va a exponer los conceptos en los cuales él plantea que el conocimiento del otro se da a través de 3
perspectivas o planos. Uno, el juicio de valor, cuando yo resalto lo que el otro tiene y reconozco lo del otro como bueno. Luego está el acercamiento, la actividad de acercarme y asimilar al otro, en donde me identifico con él, participo de su cultura y reconozco que ellos tienen una estructura y una cultura propia. Y finalmente, el conocimiento de la identidad del otro, es reconocer su cultura. Sin embargo, yo agregaría aquí un último concepto, y es que si bien el juicio de valor destaca en la relación de sujeto con lo que el otro sujeto tiene de valioso, está la acción donde yo, en el segundo concepto, voy de mi sujeto hacia el otro sujeto, me acerco. Finalmente está ese conocimiento de la otra cultura, es, digamos, llegar acá y absorberla, entendiéndola. Yo agregaría que esa comunicación hace falta que también tenga un feedback, porque pareciera que se planteara esta relación del sujeto con el otro sujeto en esta vía, y yo pienso que falta también cuando yo estoy atento y escucho y recibo y dejo que este sujeto me hable y me cambie a mí. El entendimiento del otro pienso que es fundamental que se dé en esa relación de iguales que conversan de lado a lado con respuestas. No es solamente yo estar aquí atento a escuchar e interpretar, sino también ir hasta allá, investigar y encontrar todo lo valioso que hay en esa cultura. Ese sería el real mestizaje que se presenta. Ya teniendo en cuenta todo ese marco conceptual que se requería para entender bien la pregunta, yo diría que Álvar Núñez Cabeza de Vaca, contrario a lo que pensé inicialmente, no sería un mestizo cultural por los siguientes aspectos. Primero, a pesar de que lo reconoce como buenos en su relación y por él no venir en una posición de superioridad, por no ser el conquistador vencedor, sino debido a la adversidad, estar en una posición humilde, pues le permitió reconocer todos los valores y en el continuo contacto con ellos en el día a día, reconocerlos como sujetos, que ese es el primer aspecto, que si bien los reconoce como sujetos, dos, su acercamiento no se da por una intención que él tenga de conocerlos, sino más por un hecho fortuito. Se dio más por una situación, una tragedia, un evento circunstancial que lo obligó a tener esa relación, no que él la deseara. Y tercero, conoce la identidad del otro, pero es un aspecto fundamental y es que no los deja hablar. Haber conocido al otro yo no lo cambió en su ser. Sí escuchó, aprendió su lengua y después usa esa información para su provecho, pero tan pronto pierde el contacto con ellos, pues se olvida totalmente de ellos, se olvida de ese otro. Y yo pienso que el real descubrimiento está cuando ambos sujetos cambian. Precisamente por eso incluí ese cuarto concepto que no está en el libro, pero que me parece fundamental, y es que esa relación debe haber cambiado a los dos sujetos. De lo contrario, este puede volverse muy culto, como Sahagún, entender muy bien la cultura, pero si no usa eso para transformar su propio yo, pues esa relación realmente fue más de objeto de estudio, más que de realmente construcción del ser. Y finalmente, el mensaje es claro para el autor. Dice, bien podemos pasarnos la vida sin terminar nunca el descubrimiento pleno del otro, suponiendo que se pueda dar. Cada uno de nosotros debe volverlo a iniciar a su vez. Las experiencias anteriores no nos dispensan de ello. Y vuelvo a recalcar aquí por la gran cantidad de ejemplos que se presentan en la actualidad. Si esa relación no nos cambia, realmente desaprovechamos ese contacto, ese diálogo que se puede dar con el otro. Vamos a hacer como se ve en la actualidad, que existen muchos yos con conocimientos técnicos muy especializados, pero que ni tienen las ganas, ni hacen el esfuerzo, ni reconocen al otro para entender lo que plantean, y mucho menos
enriquecen su ser con todo lo que el otro les puede dar. Tenemos ejemplos innumerables con la xenofobia, con el racismo. Tenemos partidos políticos entre ellos. Vemos que los partidos políticos están cada uno independiente del otro y no hay un diálogo, un debate que realmente los enriquezca, sino que cada uno habla su propio monólogo y por eso se ve tantos casos en la sociedad de tan grande intolerancia. Porque realmente al eliminarse ese deseo de conocer al otro, pues quedamos aislados, encerrados en una burbuja, como si nunca nos estuviéramos comunicando con el otro. Y tomo como ejemplo, sin llegar a ser pretencioso, de este video. Muy bien, yo pudiera haber contestado lo primero que se me ocurrió, pero yo pienso que el ejercicio de conocer al otro está primero en identificar que su pregunta fue valiosa. Dos, tener la intención de entender lo que este suscriptor, que sería otro sujeto, otro yo, me quiso expresar. Y finalmente, en esa relación que construimos entre los dos, a través de esa pregunta, enriquecernos y entendernos a nosotros mismos como reflejo del otro yo y también entender lo que ese otro yo tiene para ofrecerme en su ser. Esto era todo cuanto tenía para decir en esta ocasión y espero los valiosos comentarios que me puedan dar para que sigamos enriqueciendo nuestro ser. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.